Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales del área curricular de matemática, subárea aritmética. Nuestra sesión de hoy lleva por título Expresiones decimales. ¿Qué es una expresión decimal? Una expresión decimal se va a referir a los números decimales. ¿Y qué es un número decimal? Un número decimal viene a ser la representación lineal de una fracción decimal o una fracción ordinaria. ¿Cómo se halla? Solamente al dividir el numerador entre el denominador. Aquí tenemos, dice, número decimal. Es la expresión lineal de una fracción ordinaria o decimal, se obtiene al dividir el numerador entre el denominador. Tenemos ejemplos. Un quinto será igual a 0,2 o simplemente 2 décimos. 2 tercios será igual a 0,666. Fíjense que aquí prosigue la división en forma indefinida. El 6 es el que se repite. En tercer ejemplo, 7 quinceavos. Al dividir obtenemos el valor de 0,4666 en forma indefinida. Pero nos fijamos aquí en la cifra 4. Es la parte que ya no se va a volver a repetir, mientras que 6 sí. Indirectamente tenemos los tres casos de decimales. Aquí tendría en el primer caso un decimal exacto, aquí un decimal periódico puro, y aquí un decimal periódico mixto. Las partes de un número decimal. ¿Cuáles son las partes del número decimal? Tenemos el número decimal, 7.259 enteros, 2.917 10 milésimos. La parte entera es la que se encuentra, en este caso, hacia la izquierda de la coma decimal. Entonces, parte entera también se le denomina como característica. Tenemos, por supuesto, la coma decimal y la parte decimal, o simplemente también con el nombre de mantisa. En la parte entera, ustedes conocen ya los órdenes de cada cifra, serían 9 unidades, 5 decenas, 2 centenas y 7 unidades de millar. En cambio, la parte decimal tendría 2 décimos, 9 centésimos, 1 milésimo y 7 milésimos. Clasificación de los números decimales. Se van a clasificar en dos grandes grupos, los números decimales exactos y los números decimales inexactos. ¿Cuándo se dice que un número decimal es exacto? Cuando tiene una cantidad limitada de cifras decimales. Una fracción igual a sobre b dará origen a un decimal exacto cuando el denominador sea múltiplo de 2 y o 5. Mucho cuidado con esto. Es la regla para reconocer inclusive en forma directa si una fracción me va a originar un decimal exacto o un decimal inexacto. Entonces, repito, cuando el denominador es múltiplo de 2 y o 5, me va a dar automáticamente un número decimal exacto. Ejemplo dice, un cuarto. 4 es múltiplo de 2. Entonces, al dividir, tenemos como resultado 0 enteros 25 centésimos. 7 25avos será igual, al dividir me va a darme 0 enteros 28 centésimos. Como verás, el 4 es múltiplo de 2, aquí el 25 es múltiplo de 5. También puede ser otro ejemplo con múltiplo de 2 y de 5. Los números decimales inexactos. Se dice número decimal inexacto cuando tiene una cantidad ilimitada de cifras decimales. Estos son de dos tipos. Los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Aquí tenemos decimal periódico puro, DPP. Una fracción a sobre b dará origen a un decimal periódico puro cuando el denominador no sea múltiplo de 2 y o 5. Exacto era múltiplo de 2 y 5. Para que sea periódico puro no debe ser múltiplo ni de 2 ni de 5. Ejemplo, 2 tercios. Al dividir 2 entre 3 obtenemos 0,666 en forma ilimitada esas cifras decimales, que muy bien podemos simbolizar como 0,6 con su sombrerito. 5 onceavos. Tampoco 11 no es múltiplo ni de 2 ni de 5. Será igual a 0,45, y se repite en forma indefinida. Entonces podemos representar como 0,45, en este caso las dos cifras que se repiten bajo un sombrero. Un decimal periódico mixto. Un decimal periódico mixto es aquel decimal que tiene una parte que no se repite y una parte que se va a repetir en forma indefinida. Entonces una fracción a sobre b dará origen a un decimal periódico mixto cuando el denominador sea múltiplo de 2 y o 5, además de otro número más. Como ejemplo tenemos 5 sextos. 6 es múltiplo de 2 y de 3. Entonces, al dividir me va a dar 0,8
3, 3, 3, que se repite en forma indefinida. Puedo representar simbólico como 0,8 y 3 con sombrero en la parte que se repite. Otro ejemplo. 17,45 es igual a 0,3777 que se repite en forma indefinida. Será igual a 0,3 y a 7 le ponemos su sombrerito. Recordamos, el denominador aquí es múltiplo de 2 y de 3. 45 es múltiplo de 5 y de 9, y 9 es múltiplo de 3. Entonces, en conclusión, para que un número sea decimal exacto, el denominador múltiplo de 2 o de 5. Cuando queremos un decimal periódico puro, el denominador no debe tener múltiplo de 2 ni de 5. Y si queremos un decimal periódico mixto, el denominador debe ser múltiplo de 2 de 5, además de otro número. Esa es la condición para poder identificar en forma directa qué tipo de decimal nos va a generar una fracción ordinaria. Fracción generatriz. ¿Qué es una fracción generatriz? Una fracción generatriz es aquel que genera al número decimal. Y tenemos tres clases, porque tenemos decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Entonces las fracciones también generatrices van a ser de tres tipos. Entonces, el primero, generatriz de un número decimal exacto. ¿Cuál es el procedimiento para hallar la generatriz de un número exacto? En el numerador vamos a escribir el número sin la coma decimal, y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Ejemplo, 0,24. El número sin la coma decimal sería 24. Unidad seguida. ¿Cuántas cifras tiene el número decimal? 2. Entonces pongo 2 ceros. Simplificamos y tenemos como respuesta 6,25 avos, que viene a ser un número, nos va a generar un número decimal exacto. Generatriz de un decimal periódico puro. ¿Cuál va a ser el procedimiento en este caso? En el numerador vamos a escribir el número sin la coma decimal y se resta la parte que no se repite, por más que haya parte entera o no exista. En el denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo. Ejemplo, 2,4545 puntos suspensivos. Entonces, representando en forma simbólica sería 2,45 sombrero. ¿Cuál es el total del número sin la coma decimal? Sería 245. Menos, en este caso hay parte entera. Entonces, menos 2 sobre, ¿cuántos 9? El periodo tiene dos cifras, entonces 2 9. Realizando operación, 245 menos 2, 243 sobre 99 avos. Simplificando, tenemos 27 onceavos. El tercer caso, generatriz de un número decimal periódico mixto. ¿Cuál es el procedimiento para hallar la generatriz? En el numerador, igual que en los casos anteriores, escribimos el número sin la coma decimal. Y restamos la parte que no se repite. En el denominador escribiremos 9 por cada cifra del periodo y ceros por cada cifra de la parte no periódica. Aquí dice, se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y se resta la parte que no se repite. Y en el denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte periódica. Ejemplo, 0,224, 80, 80, 80, que se repite en forma indefinida. Será igual a 0,24 y 80, que se repite con un sombrerito. Escribimos en el numerador todo el número sin la coma decimal. En este caso sería 2480 menos. ¿Cuál es la parte que no se repite? 24 menos 24 sobre. El periodo tiene dos cifras, entonces ponemos 2 9. La parte no periódica del decimal tiene dos cifras, entonces ponemos también 2 ceros. Efectuando la diferencia tenemos aquí 2456 sobre 9900. Y haciendo la simplificación correspondiente tendríamos 614 sobre 2475 avos. Recuerda, todo lo que vamos a trabajar siempre lo vamos a lograr con mucha responsabilidad. A continuación pasamos a la parte práctica, para lo cual te invito a que tú observes en forma detenida y muy detallada el siguiente video.